son los primeros en hacer todo. Los primeros incluso en equivocarse, en acertar, en aprender de la disciplina. Roberto tiene mucho, y Margarita lo hace, la idea de que hay que ser disciplinados para la cultura. ¿Y acaso eso es algo que incluso se diferencia de muchos de los grupos culturales, incluso de hoy en día, ¿no? Tunastral significa específicamente para Toluca el arribo al siglo XX, pero estamos hablando del año 64. Está documentado que Tunastral lo que propuso, lo que llegó a hacer, fue ubicar lo que es la cultura específica de Toluca, ubicarla ya en el siglo XX. Significó muchísimo para Toluca. Significó tanto que, bueno, todavía a la fecha se sigue hablando del maratón de poesía. En los 60 hubo en México, en el país, un gran movimiento de periodismo estudiantil. Solo en Toluca habían 15 periódicos estudiantiles. Había un periódico en Toluca que llegó a ser el mejor periódico estudiantil del país, llamado El Nigromante, que tenía hasta suplemento cultural y salía más de una vez al año. Y entonces todos queríamos entrar ahí, y ahí algunos entramos, pues, ¿no? Y por esas cosas de las grillas universitarias y demás, a mis cuates del Nigromante que estaban adentro del Nigromante los corrieron. Y yo me salí con ellos. Pero antes de eso, habíamos hecho una revista ya titulada Umbral. Salió un número único porque era una revista del Nigromante. Pues al disolver, al separarnos del Nigromante, ¿y ahora qué hacemos? Pues hay que ver cómo se hace una revista. No, pero mientras vamos a hacer un café literario. Y me convencí a un par de compañeros tunastalopitecos de que fueran conmigo a un café literario de la juventud en el Café Carmel, en la zona rosa, cuando la zona rosa era rosa. Y ya, regresamos y organizamos el primer café literario el 11 de mayo del 64. Asistieron 11 personas. En este año, el panorama cultural de Toluca era, por decirlo menos, raquítico. Los estudiantes nos manteníamos encerrados en las aulas sin hacer comentarios de literatura, ni comentarios sobre cine o sobre obras de teatro. La aparición del grupo Tunastral tuvo lugar gracias a la presencia de Roberto Fernández Iglesias, que venía de una cultura literaria muy extensa. Llegado de Panamá, nos agrupábamos en el café a leer lo último que teníamos como novedad, para reunirnos y comentar, hacer comentarios sobre teatro, sobre cine y sobre literatura. Lo hicimos con entusiasmo y dijimos que nos agrupábamos en una tuna que entonces estaban de moda, pero eran tunas musicales a la manera de España, pero nosotros quisimos hacer una tuna literaria, que no fuera propiamente un café, que no fuera un curso de literatura, sino que fuera una reunión de espontáneos en torno de un escritor o en torno de un libro. Así fuimos tomando gusto por buscar aquellas palabras que se identificaban con nosotros mismos. Dejamos de lado un poco a los escritores ya consagrados
y queríamos ir en contra de lo ya establecido. Era el momento de los cambios y nos vino muy bien agruparnos para hacer, por ejemplo, obras de teatro que representamos fuera de la universidad y a la cual asistían nuestros familiares o nuestros amigos. No podemos decir que fue una revolución cultural, sino simplemente fue el impulso de quien ama la literatura y quiere compartir lo que hoy es ya pan de cada día, el show de la cultura. Y al mismo tiempo surgió un encuentro internacional de escritores en la Ciudad de México, al que fue Rosaluz y creo Carlos Olvera asistieron, ¿no?, al encuentro, y eso terminó de gestar todo el movimiento de Tunastral, lo que sería después Tunastral, porque dijeron, pues estos, o sea, como que hubo gente que dice, no podemos, ¿no? Tenemos el mismo peso, ¿por qué no hacerlo? Y lloran. Y terminando eso, ya vino la cosa de hacer un grupo, hacer un café literario, pues, donde estuviera intercambiándose las lecturas, porque el libro no acaba en la lectura, comienza apenas en la lectura. O sea, el libro verdaderamente comienza a ser una lectura eficaz cuando intercambia uno lo que leyó con otras personas. Entonces, el café literario, ¿no?, y los talleres informales, pero que hacíamos en casa intercambiando de esta lectura y etcétera, fueron altamente formadoras, pues, del aliento que debe uno tener siempre para dedicarse a escribir, ¿no? Comenzando a leerlo todo, ¿no? Y sobre todo a intercambiar lecturas. Roberto tuvo siempre la generosidad de no negarnos el acceso a su biblioteca. Él era el que tenía entonces la biblioteca, y sigue teniendo una biblioteca muy amplia. Y entonces, a través de la biblioteca de Roberto, fuimos conociendo otros autores, ¿no? Yo estuve muy cerca del movimiento. A los cafés literarios asistía porque me llevaba mi padre, que era el profesor Alfonso Sánchez García o profesor Mosquito, quien desde que conoció a Roberto y a la tribu, pues los apoyó decididamente, porque él era un hombre de mentalidad muy abierta, ¿no?, que había estado en contacto ya con las nuevas corrientes en la Ciudad de México, donde fue reportero, y entonces pues nos ayudaba de muy diversas formas, ¿no?, entre ellas pues la de facilitarle su máquina de escribir a Roberto para que él personalmente transcribiera en un stencil pues los textos de sus compañeros, los propios y los ajenos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso pues fue un mundo del que viví muy cerca. Yo tenía 12 años en 1964. La tribu tuvo un componente inicial y básico que fue el literario, ¿no? A través de los cafés literarios, de los talleres, de las presentaciones en público y sobre todo pues los esperpentos, ¿no?, que eran estos folletos mimeografiados, engrapados, que repartían personalmente los miembros de la tribu. La gestación del café literario fue espontánea. Nos sentamos en la cafetería a comentar un libro. Ese día descubrimos que queríamos seguir reuniéndonos para seguir hablando de literatura, pero no nos bastó con eso. Queríamos escuchar nuestras propias palabras. Ya no queríamos escuchar las palabras de los literatos consagrados. Queríamos escuchar nuestras propias palabras, saber cómo era nuestra voz. Y por eso Tunastral continuó reuniéndose, ahora de manera formal,
y nuestro lema fue, si me lees, te leo. Eso era un compromiso de llegar a la reunión con una obra trabajada que querías compartir, que queríamos compartir. Hacíamos un volante impreso que repartíamos más o menos, hacíamos 200 ejemplares, 100 ejemplares del volantito, ¿no? Y los repartíamos con la programación del mes, igual que los del Café Literario de la Juventud. Y así empezó. Recuperando ese primer impulso tunastral, llegan a la sociedad, llegan al mundo y tocan a golpes la puerta. Esa es la imagen, porque eran jóvenes, porque tenían una propuesta, porque eran lectores, había médicos, había profesores también. José Antonio García Reyes es profesor, Roberto también pasó por la medicina, por ejemplo, aunque después se fue obviamente por las letras, pues tocaron a golpes, ¿no?, para buscar ese sitio. Y a la larga iba a ser una búsqueda no de canonjías, ¿no?, ni de extremismos o de privilegios. Era una ubicación en términos de trabajo. ¿Qué trabajo? Pues en este caso específico, el trabajo literario. Y además de cara a la sociedad. Gran parte de la actividad de Tunastral, y no es la menos importante, y quizás es la que luego se recuerda más, es la presencia pública en espacios como fueron los restaurantes, la Pagoda en los 60, el Biarritz en los 90 y siglo XXI. Representa una vanguardia, y ya en su regreso que se hace triunfal en los 90, creo que ya están maduros, está muy madura la propuesta. Ya no piensan solo en los esperpentos, que eran documentos mimeografiados, sino que se van a lo grande, con esfuerzo, con recursos propios y buscando también recursos públicos, porque hay unos esquemas de coedición bastante interesantes y productivos, y también ya hay becas para instituciones o organismos como Tunastral, y entonces editan mucho, ¿no? Cuando se cumplieron los 25 años de Tunastral, en el 87, si bien están mis cuentas, es cuando se reunieron todos los tunastrales en la Casa de Cultura, y ahí fue, ¿cómo se llama? Donde conozco a los tunastrales, Alejandro Ariciaga, Hernán Bravo, Francisco Paniagua, Luis Antonio García Reyes, Rosa Luz Velázquez, Gabriel Ezeta, Guadarrama López, Carlos Olvera, o sea, todos ahí, donde hicieron una cosa de si me lees te leo, y entonces ahí los conozco, y suceden que había que hacer el café literario en el Biarritz. Entonces yo le dije a Roberto, pues vamos a hacerlo, ¿no? Así como que a mí se me hizo muy fácil, vamos a hacerlo, ¿no? Y empezamos a hacer el café literario en Biarritz. Roberto se entrevista con el dueño y se ponen de acuerdo, y yo empiezo a aprender cómo se hace el café literario. El primer café se hizo el 6 de mayo de 1991, y ahí es donde yo aparezco. El 6 de mayo de 1991, y es donde empiezo a aprender. Empiezo a aprender y a ver cómo se hacen las cosas. Aprender que las cosas no son nada más hacerlas por hacer, sino que hay que arriesgarse. Y en ese riesgo uno aprende, uno busca lo mejor. Y eso fue lo que hicimos. Y lo más difícil era lo de tener y agenciar dinero para los programas culturales. Entonces, lo primero que yo aprendí es saber pedir. Saber pedir para un proyecto, no para ti. Y enseñarle al que le vas a pedir que no es para ti, sino para este proyecto. Y saber hacer los proyectos. Eso aprendí. Hay que tener visión. Si no tienes visión, te puedes equivocar, pero hay que tener visión. Porque no todo en esta vida es poesía. No todo en esta vida es pintura. Cualquiera se dice poeta,
pero no en el aire las compone. Entonces tú, como promotor cultural, tienes que estar bien alerta sobre lo que vas a promover. Cuando yo llego con cosas diferentes, o se espantan o se asombran. Pero espero que se asombren. Entonces esa es mi postura desde acá y desde el corazón y desde la entraña, ¿no? Ser diferente. Me puedo equivocar, pero tener otra visión. Sí costó mucho trabajo poder hacer estas propuestas, pero Roberto y Margarita nunca se dieron por vencidos, ni nosotros tampoco. Si nosotros teníamos, y Roberto lo decía, si hay una persona, hay show. Digamos, era una condición de Tunastral. Y la otra, siempre hay show. Yo recuerdo en un lunes en el restaurante Biarritz, por ejemplo, no llegó el autor que se tenía que presentar, y Roberto me llama y me dice: Ernesto, pues vamos a platicar tú y yo, y como de qué hablamos, pues tú dime, Roberto, lo que tú gustes, ¿no? Y entonces dice: ¿sabes qué? Vamos a hablar de la literatura beat. Y entonces platicamos un poco acerca de Ginsberg, de Burroughs, de cómo se conforma el grupo, la importancia de la editorial City Lights, la importancia de San Francisco en ese momento, ¿no? Entonces pues como que dimos una charla pues para salvar la noche, ¿no? Tunastral siempre tenía que haber show y nunca hubo una cancelación, ¿no? Todos los lunes hábiles de todos los años, Tunastral estuvo presente con alguna actividad. Entonces te digo, sí fue un trabajo muy, muy arduo el que se tuvo que desarrollar para empezar a transformar a esta sociedad toluqueña, ¿no? Y metepequense, porque eran, digamos, las dos ciudades que convivían, ¿no? Ahora me doy cuenta que hay una gran cantidad de talleres literarios en la ciudad, hay una buena propuesta de actividades culturales y creo que se ha enriquecido mucho, pero la semilla yo creo que está en buena parte del grupo Tunastral. Son personas de gran visión, que entienden muy bien la combinación entre crear literatura o producir literatura y cultura, difundirla y administrar recursos económicos y recursos humanos. Y saben que lograr eso no se hace solo con 4 o 5 escritores, se hace con escritores y se hace con grupos culturales y sobre todo con apoyo externo. Entonces eso yo creo que ellos lo tuvieron claro en la segunda etapa, cuando ya pensaron en cuando ya se constituyó Tunastral como una asociación civil. De modo que tienen una parte creativa, una parte teórica y una parte muy pragmática. Y creo que todos quienes estuvimos vinculados de manera directa con ellos también aprendimos eso. No podía entender yo, no entiendo lo que es el sistema literario mexiquense o el desarrollo de la literatura del Estado de México, sino que aportó y lo que sigue aportando Tunastral como foro, como centro editor, como centro de crítica, como... bueno, y además también tengo que remitirme a una de las funciones o uno de los intereses iniciales de Tunastral, en particular de Roberto Fernández Iglesias, que indudablemente ha sido el guía del grupo desde los años 60, desde hace más de medio siglo. Se trataba de hacer profesional la actividad del escritor. Esa es la visión. Roberto siempre tuvo muy claro qué es lo que quería de Tunastral. Siempre lo ha tenido muy claro y nos lo dejó claro a todos, pues a todas las generaciones, hasta llegar a mí. Quiere una organización que promueva actividades que tengan algo por lo menos de riesgo, algún tipo de riesgo estético, ¿no? Eso es muy claro y eso también lo diferencia de muchas organizaciones, insisto, incluso actuales, ¿no? Yo creo que el valor artístico se nota principalmente en la gente que fue promovida o que estuvo presentada en Tunastral. Creo que hubo muchísimos escritores de gran calidad, algunos ya muy reconocidos y otros no tan reconocidos que estuvieron presentes en Tunastral. Eso es precisamente el punto más importante, ¿no? El hecho de que de pronto pudiéramos decir que aquí vinieron gente de alto nivel y vinieron gente
de alto nivel, pero no reconocidos, ¿no? Gente que no tenía un gran nombre alrededor de la República de las Letras, como dijo en su momento José Emilio Pacheco. Pero sí fue algo muy importante, la función de las ediciones, la función de los libros que se editaron, y no porque uno mío esté dentro de esa colección, sino por toda la calidad que se manejó dentro de esas ediciones. Cada una de las antologías, por ejemplo, de los maratones de poesía, pues tenía material realmente de mucho valor, y eso hace que obviamente el trabajo de Tunastral tenga que ser reconocido. Yo no sé si en estos años o en los que vengan, la historia tiene que reconocer el trabajo artístico, estético que tiene Tunastral en relación a la literatura, y no solamente a la literatura, sino también a todas las artes que se manejaron aquí, la música, la pintura, el teatro, todo ese tipo de expresiones que se lograron tener dentro de las actividades de Tunastral, ¿no? Si se siguen haciendo cosas culturales, pueden pasar muchas cosas. Creceremos como seres humanos. Y yo creo que seremos menos agresivos de lo que somos. Si sigue Tunastral, algo puede pasar. Si siguen otros programas, algo puede pasar. Y los grandes problemas en este mundo son problemas religiosos y problemas culturales. Entonces, si seguimos, podemos cambiar, ¿no? Que este sea nuestro granito de arena. Yo creo que hay obras que tendrán permanencia, ¿no? Pues la poesía de Roberto Fernández Iglesias, en donde el ritmo juega un papel fundamental. Las aventuras en el espacio de Carlos Olvera, ¿no? Precisamente su primera novela se titula Mexicanos en el espacio, ¿no? Tiene otro libro muy importante, Tolucanos, ¿no? Pues la poesía de Luis Antonio García Reyes, que está muy sustentada en la voz de la tierra, ¿no? Es muy auténtica. Y desde luego, pues la narrativa de Alejandro Ariziaga.